En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por su Hijo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que les habían dicho del niño. Todos los que los oían se admiraban de lo que decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este 1 de enero y puede haber cierta confusión en lo que estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? Hay murmullo. Estamos celebrando la Navidad. Es el último día de la octava de Navidad. La Navidad es un día extraordinario, tan grande que no alcanzan un día común y corriente de 24 horas, y por eso en la liturgia de la Iglesia celebramos este misterio durante 8 días, calendario, y en consecuencia hoy, igual que el 25 de diciembre, hoy es Navidad. Y para que eso quede aún más claro, el pasaje del Evangelio que contemplamos es los versículos inmediatamente siguientes a los que vimos en la Nochebuena del 24 de diciembre, del capítulo 2 de San Lucas. Empezamos en esa noche santa con el capítulo 2, nos quedamos en el capítulo 15 y ahora hemos leído lo que corresponde, el del 16 al 21. Es la continuación de lo que acontece luego del anuncio de los ángeles a los pastores que están trabajando de noche y les dicen, les anuncia una gran alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. La señal que encontrarán será a un niño acostado, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y lo que vemos es que estos pastores llegan y encuentran a ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, pero se agrega que encuentran a José y a María junto al niño. Entonces estamos en un pasaje de Navidad. Pero Navidad, dicho sea de paso, que tiene octava, es más que solo este acontecimiento que ocurrió en Belén de Judá. Porque ese niño que ha nacido, ¿quién es ese niño? Ese niño es Dios.
¿Qué más? Dios y también es hombre. Las dos cosas. Pero, ¿qué significa que un niño sea Dios y hombre? Eso es algo muy profundo y es un misterio, y es tan profundo ese misterio que a lo largo de la historia eso ha producido en muchas personas un asombro que los ha confundido. Hay un asombro que puede confundir y hay otro asombro que nos pone en camino. Dice, los pastores escuchan, van, ven, se llenan de asombro y lo cuentan. Pero si es que nosotros no tenemos claro lo que estamos viendo, nos podemos confundir. Y eso ocurrió en los primeros años de la Iglesia, porque el misterio de la persona de Jesucristo no es algo que es así tan facilito de entender. Y hay un personaje que probablemente ustedes han escuchado alguna vez de manera remota, pero claro, un 1 de enero, después de las celebraciones del fin de año civil, seguro no lo van a tener en mente. ¿O sí? ¿Saben de quién estamos hablando? De un obispo que se llamó Nestorio. Nestorio era un obispo de Constantinopla, patriarca de Constantinopla. Y este obispo de Constantinopla cayó en un error que puede ser muy fácil de caer, porque este obispo no entendía la profundidad de este misterio, porque como dice San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado, carta a los Gálatas, capítulo 4, dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Entonces resulta que el Hijo de Dios tiene una madre que es una mujer. Y eso, a lo largo de la historia, ha confundido a mucha gente, porque resulta que Dios tiene un hijo y ese hijo ha nacido de una mujer. Entonces Nestorio llegó a la conclusión equivocada que María era la madre de Jesús, pero que no era la madre de Dios. Y claro, yo estoy diciendo eso, ustedes no me están siguiendo, creo, porque entiendo las circunstancias, pero ¿qué importa? Voy a insistir, porque es muy importante. Lo que se les está diciendo es que ese niño no es cualquier niño. Ese niño es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y claro, si nosotros decimos María es la madre del Verbo eterno, del Logos, de la palabra, uno diría María no es madre de la palabra, no es madre del Verbo. En ese sentido, Dios no tiene una madre, y menos una madre que sea una criatura humana, porque María es criatura humana, ¿o no es así? Entonces, lo que la Iglesia nos enseña, lo que este misterio nos dice, es que justamente Jesucristo es un misterio, una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero, que ha asumido la naturaleza humana, y en Jesucristo lo humano y lo divino se han unido de manera perfecta, pero sin mezcla ni confusión, y en consecuencia ese niño nacido de María Virgen, que es el Verbo, el Hijo de Dios, que ha asumido naturaleza humana, ese niño es el Cristo. En consecuencia, María es madre de Cristo.
que no es lo mismo que decir que la madre del Verbo, porque Cristo es el ungido. Pero no es correcto decir que María es madre de Jesús, pero no es madre de Cristo. O si quieren, no es madre de Jesucristo. ¿Se entiende mejor? Lo que estamos diciendo entonces, esto es un misterio. Y la Iglesia se acerca a este misterio con asombro. Eso se vio en un concilio en la ciudad de Éfeso. La consecuencia lógica es que María, que es madre de ese niño que es el Cristo, es madre de Dios, porque ese niño es Dios. Y no puedo separar en ese niño la carne, lo humano, de lo divino, porque en ese niño se une lo humano y lo divino. Eso es lo que estamos diciendo y lo que estamos celebrando. Y ese misterio de Jesucristo que involucra a María, nos involucra a todos nosotros. Nos compromete, tiene que ver mucho con el ser de cada una de las criaturas humanas que hemos recibido el sacramento del bautismo. Y entonces lo que se nos está diciendo es que todo lo que explica por qué nosotros tenemos en tan alta devoción a María se deriva de que María es madre de ese hijo, de ese niño que es el Cristo. Todo lo demás es consecuencia de eso. Es decir, la fiesta mariana más importante, la celebración mariana más importante es que Santa María es Madre de Dios. En griego se dice la Theotokos, Madre de Dios. Y ese es el sentido en que lo decimos. No decimos que María es Madre del Verbo Eterno, no es madre del Espíritu Santo, no es madre de Dios Padre, no es madre de la divinidad, porque resulta que este hijo ha creado a su madre, porque todo ha sido hecho por la palabra, veíamos el domingo pasado, inclusive su madre, que es inmaculada desde la concepción. Entonces estamos ante un gran misterio de densidad teológica muy grande, y que por esa razón la Iglesia nos lo enseña con mucho cuidado. Si nosotros somos marianos, ¿ustedes tienen devoción por María? No hay ninguna celebración más grande que esta. No, que la Virgen del Carmen, no. Nuestra Madre de Guadalupe, tampoco. La Virgen de Fátima, Lourdes, no. Hoy es el día más grande de nuestra Madre Santísima. La presentación, la visitación, cualquier misterio de los misterios que contemplamos en el Santo Rosario, ninguno de ellos, todos se derivan de esto. Y es por tanto muy importante, ¿o no? Y hay que profundizar, hay que entenderlo, y la Iglesia nos lo enseña, y con seguridad que ustedes han recibido en algún momento esa enseñanza, pero probablemente la han pasado así como si fuera algo muy facilito. No es facilito, necesitamos la gracia. Lo que se nos está diciendo en otras palabras es que hay dos órdenes, consecuencia de la nueva creación cuando llega la plenitud de los tiempos. Hay un orden natural y hay un orden sobrenatural. Entonces es decir con propiedad que María es Madre de Dios, porque ese niño es Dios. Y yo no puedo decir no es madre de los brazos, del cuerpo, de los ojos, pero no es de ese niño, no, es madre de ese niño. Igual que ustedes, los que son padres, no van a decir yo soy padre solamente, bueno, de la mitad de la carga genética porque la otra mitad es del padre. No se puede. ¿Se entiende? Bueno. Pero eso les decía tiene consecuencia para nosotros, y es que hay un orden de la creación natural
Y en la encarnación se ha producido un hombre, Dios se hace hombre, Dios entra en el tiempo, Dios está entre nosotros, Dios está con nosotros, el tiempo y todo ha cambiado. Consecuencia de eso es que nosotros podemos ser hijos de Dios por adopción, no por naturaleza como Jesucristo, como el Verbo, por adopción, en virtud de una maternidad diferente a la maternidad de María, Madre de Dios. Porque algunas personas piadosas rezan y dicen: Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Están mezclando dos órdenes. Son dos órdenes diferentes. Y claro, yo puedo decir, nosotros podemos decir María es nuestra Madre. Pero si lo digo inmediatamente a continuación de decir que es la Madre de Dios, yo puedo creer que esos dos órdenes son iguales. Y eso es un error. Algunas personas de repente no se dan cuenta, pero están en el borde de la herejía. Pero claro, pueden creer que son muy piadosas. Hay que enseñar eso. El problema, así como con Nestorio y otros obispos, miembros de la Iglesia, a lo largo de los años ha habido mucha confusión porque estamos ante un misterio. Y claro, nosotros rápidamente podemos, entre comillas, sacar nuestras conclusiones humanas y si es que no nos atenemos a la revelación, podemos equivocarnos. Entonces, eso es lo primero que quería aprovechar de esta solemnidad para que, espero, todos salgamos de acá con estas cosas claras y espero que no ocurra que salgan de aquí con una mazamorra en la cabeza. Si tuvieran ese error, están confundidos, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica y busquen estos pasajes que tienen que ver con la maternidad de María. Porque dicho sea de paso, vivimos un tiempo de gran confusión. Entonces aquí no se trata de lo que dice un cura en esta parroquia y lo que dice otro cura en otra parroquia, lo que dice un obispo en un lugar y lo que dice otro obispo en otro lugar. Cuando eso ocurre, yo en lugar de decir, a ver cuál cura me cae más simpático, quién habla más bonito, lo que yo tengo que ir es al catecismo. Y en el catecismo de la Iglesia Católica se nos aclaran esas cosas. Si es que alguien me dice algo que es contrario al catecismo, hago oración por esa persona y lo que comprendo es que esa persona tiene que continuar formándose y todos nosotros tenemos que continuar formándonos. Y hablarles del catecismo me da pie para hablar del Papa Emérito Benedicto. Porque ese catecismo que se aprobó en el año 82 en el pontificado del Papa San Juan Pablo II, su redacción, su formulación estuvo bajo la dirección del cardenal en esa época, Ratzinger, que era el prefecto para la doctrina de la fe. Y es que la fe es muy delicada y uno fácilmente puede confundir la fe, pero la fe no es, entre comillas, algo que yo puedo asimilar fácilmente con mi sola razón. Necesito oración y necesito gracia. La gracia, el orden de la gracia, es decir, necesito que el Señor obre en mí. Y eso aconteció en estos hechos que estamos contemplando el día de hoy. Y el Papa Emérito Benedicto XVI, entre otros legados que nos ha dejado, es que nos advirtió de una circunstancia que si ya en tiempo de Nestorio existían esas confusiones, ahora eso se ha multiplicado a la n potencia. Entre otras cosas porque los seres humanos tenemos las mismas fragilidades que la que tenían las personas en tiempos de Nestorio
y también porque ahora los medios de comunicación, la facilidad con que se intercambia la información y los datos, hacen que muy fácilmente nosotros podamos caer en unas confusiones gigantescas en todo orden de cosas, pero en este punto lo que nos interesa es en la fe, y la fe hay que cuidarla. Y la fe es muy importante, y la fe se transmite porque, en primer lugar, recibo un testimonio, recibo un anuncio, veo y luego doy testimonio de lo que veo. Y quien guía ese camino de fe es nuestra Madre la Iglesia. Y nuestra Madre la Iglesia es María. Bastaría con María para que exista iglesia. Bastaría con María y con José para que exista iglesia. Y ya hubiese sido suficiente. Pero el Señor ha querido que esa maternidad de María, esa maternidad de la iglesia, se siga extendiendo. Y eso es parte del misterio de Jesucristo, de Cristo. Y eso es que nosotros nos podemos incorporar como hijos de la iglesia. Y en ese orden de cosas tenemos una nueva vida que es sobrenatural y que es distinta a nuestra vida natural, que nos hace participar de lo que aconteció en Jesucristo. Porque si eso hubiese sido algo que solamente hubiese acontecido en Jesucristo y no nos hubiese implicado a nosotros no estaríamos salvados. Nosotros no podríamos pedir lo que ahora estamos pidiendo en esta Santa Misa. Estamos pidiendo en esta Santa Misa por nuestro hermano Fulgencio Justino. ¿Qué estamos pidiendo para Fulgencio Justino? No es que nos estamos acordando de la vida natural de Fulgencio y celebrando un cumpleaños más, sino lo que estamos pidiendo es que Fulgencio Justino esté vivo en la vida sobrenatural. ¿Y quién pide eso? Su familia. ¿Y cuál es la familia de Fulgencio Justino? Siempre pregunto lo mismo, a ver, levanten la mano. ¿Y los demás? ¿Familia de quién son? Nosotros, cuando ponemos en la intención de la misa, que esta misa la ofrece su familia, no es solamente su familia biológica, porque nosotros tenemos una familia biológica de la que Dios a través de ella nos da la vida natural, pero nosotros pertenecemos a una familia que es la familia de Dios. Es decir, nosotros tenemos un orden sobrenatural, una vida sobrenatural. Y en ese orden, nuestra familia no son las 10, 20, 50, 100 personas de nuestra familia biológica, sino son todos los bautizados. Y todos los bautizados de todos los tiempos, desde el primer bautizado, incluido José, incluido María. Todos somos una familia. ¿Se habían dado cuenta que teníamos una familia tan grande? Esa es nuestra familia. Y en virtud de esa familia, que es la obra de Jesucristo, formar una nueva familia, una nueva creación, nosotros en ese orden, en esa familia tenemos una madre. Porque hemos nacido también, no solamente en la vida natural de mujer, sino también hemos nacido de mujer en la vida sobrenatural. Y esa es la diferencia con Jesucristo. Jesucristo es engendrado de Dios Padre, no de ninguna mujer, pero en el orden natural, de la vida natural, de la naturaleza humana, nació de mujer. Nosotros hemos recibido la vida natural de un padre y una madre por don de Dios, pero además nosotros hemos nacido en el bautismo en un orden sobrenatural que no va a acabar cuando acabe la vida presente,
Y en ese orden sobrenatural es la familia de Dios a la que nosotros nos hemos incorporado. Yo le digo a la gente, porque a veces eso se entiende así mejor, es como en un matrimonio. En Jesucristo se ha producido una unión esponsal, matrimonial, entre el orden divino, lo eterno, lo sobrenatural, y lo humano, lo natural, lo temporal. Eso ha acontecido en la persona de Cristo. Por eso es que el libro de Génesis dice, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso se refiere a Jesucristo. Aplica por extensión a los esposos cuando reciben el sacramento del matrimonio. Y entonces uno podría quedarse contemplando este misterio y hablar horas de horas, porque tiene profundas consecuencias para cada uno de nosotros. Y en el último día de la octava de Navidad, no en el último día del tiempo de Navidad que continuará todavía toda esta semana, nosotros celebramos este misterio de la vida de Jesucristo, que es que en la plenitud de los tiempos nació de mujer. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima que nosotros también comprendamos el misterio de quién somos y no estemos en consecuencia creyendo simplemente que nosotros somos criaturas pasajeras, sino que nosotros estamos llamados a participar de la vida divina, de la vida sobrenatural. Y por eso es que nos atrevemos a pedir por nuestro hermano Fulgencio Justino. Y cuando le digo hermano, no es una patería, como dice la gente. No es una forma de querer ser cortés y congraciarme con los familiares biológicos. No, es porque es la realidad de quién somos nosotros, los hijos de la Iglesia, que es nuestra Madre. Que nuestra Madre Santísima y San José nos ayuden para que podamos crecer en la inteligencia de la fe y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.